mensaje de esta noche: hábitos en tiempos difíciles. Espero realmente que la palabra del Señor, mi amado, hoy toque tu corazón, abra tu mente y puedas ponerla por práctica. Amén. Vamos a poner el texto bíblico en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, Efesios 5, del 1 al 2 y luego del 8 al 17. Dice así el verso 1: Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Verso 8: Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, vivan como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Iglesia, no seamos insensatos. Los tiempos son malos, es verdad, pero no seamos insensatos, sino que debemos entender cuál es la voluntad del Señor para este tiempo. Amén. ¿Amén? Sí, Señor. Ahora, como iglesia siempre estamos hablando de que estamos en guerra, ¿verdad? ¿La iglesia está en guerra? Claro que sí. Porque como hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos, guerreamos, como lo dice Pablo allí en Efesios 6:12, un poquito más adelante de lo que leímos, no contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Vos sos un soldado de Dios. Y vemos cómo el enemigo marcha, cautivando la mente, cautivando el corazón de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de ancianos. Lo hizo en tiempos pasados y lo hace aún más hoy. Y a diario se pueden ver los signos de esta guerra, las marcas que deja esta guerra. Gente abusada, dañada, maltratada. Jóvenes que tienen que batallar con un destino de miseria, un destino de pobreza, lleno de adicciones de todo tipo. Y este es nuestro tiempo, mi amado. Este es nuestro tiempo. Es el tiempo que nos ha tocado vivir en la historia. A vos te ha tocado vivir este momento, porque Dios te necesita en este momento. Y esta crisis exige una respuesta a la pregunta: ¿nos va a condenar la historia por nuestra apatía? ¿Nos va a condenar la historia por nuestra autocomplacencia? ¿Y pasaremos como débiles cristianos que no hicieron lo que debieron haber hecho? Pues sinceramente yo espero que no. Al menos como iglesia vamos a luchar para que la historia no nos condene como cristianos que no les importó lo que el enemigo trató de dañar. Y debemos ser parte de esta generación de conquista. Llevar en nuestro corazón un alto sentido de misión, un alto sentido de propósito, que nos impulse a cumplir la obra de Dios aquí en la tierra. Somos llamados por nuestro Señor en estos tiempos difíciles. Dios te escogió a vos para ser el protagonista de un cambio. Hoy
no dentro de 10 años. El cambio tiene que comenzar hoy, ser protagonista de una transformación. Y te delega autoridad, mi hermano. Dios te delega autoridad que tenés que desarrollarla en el nombre de Jesús. Lo triste es que sin darnos cuenta, muchas veces los enemigos traspasan las puertas de nuestros hogares y se instalan muy cómodamente en el living de nuestra casa. Lo hacen a través de la TV, lo hacen a través del internet, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. El Salmo 1.1 dice: dichoso el hombre, y yo agrego la mujer, que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Hoy tenemos una generación que no es dichosa, porque dejó que los malvados forjen sus valores para la vida. Se han dejado arrastrar por el enemigo, se han dejado vapulear por el enemigo. Dios en Deuteronomio 1.13 está solicitando: designen de cada una de sus tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Y la versión Reina Valera dice de este mismo versículo: dadme, dice Dios, varones sabios y entendidos y expertos, para que los ponga por vuestros jefes. ¿Sabes qué? Para hacer lo que Dios está pidiendo, es necesario que practique los buenos hábitos, porque ellos te hacen sabio. El buen hábito te hace inteligente, el buen hábito te hace entendido, el buen hábito te hace experto o experimentado. Y cuando vivas practicando buenos hábitos, ¿sabes qué va a pasar, mi hermano? Dios te pondrá por cabeza. Amén. Y hoy quiero hablarte de 4 hábitos fundamentales que debes practicar para estos tiempos difíciles. Y hoy te digo que si vas a ser líder o cabeza en este tiempo difícil, tenés que ser luz en medio de las tinieblas. Efesios 5, 8 y 11, que lo leímos hace un ratito, dice: ¿por qué ustedes antes eran oscuridad? Claro que sí, estábamos perdidos, estábamos a oscuras, pero ahora son luz en el Señor, dice Pablo. Vivan como hijos de luz, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. La labor de los cristianos, mis amados, es defender las verdades y exponerlas para que alumbre la luz de Cristo sobre ellas. Y Dios te utiliza a vos como faro, como lámpara, para que la luz de Cristo ilumine esas cosas. Las tinieblas son la ausencia de luz, al igual que la apatía es la falta de acción. Cuando uno está apático, nada le interesa, entonces no acciona por nada. En Juan 1, 4, 5 dice que en él estaba la vida, está hablando de Jesús, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. No importa cuánto las tinieblas se esfuercen, la oscuridad no puede apagar la luz de Cristo. Amén. Amén. Ahora en Isaías 60, 1, 3, Dios te está impulsando diciéndote: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Lo que está pasando hoy. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Es cierto que el mundo está en oscuridad y que las tinieblas están llenando y tomándolo todo. Pero la palabra de Dios dice que vos sos la aurora y el Señor brilla sobre ti. Y si el Señor brilla sobre ti, mi hermano, allí hay luz. Luz que el mundo, a veces sin darse cuenta, está deseando
que alguien les alumbre el camino para seguir adelante. Dios te desafía a que te levantes en medio de tantas tinieblas. Debe ser un hábito de todo creyente alumbrar en medio de tanta oscuridad hoy en día. Y vos debes ser la luz en medio de tantas tinieblas. Sé luz dando el ejemplo de cómo se deben tratar los esposos. Sé luz de cómo se debe educar a los hijos. Sé luz de cómo se debe comportarte en el trabajo. Sé ejemplo para que la aurora del Señor, como dice la Biblia, brille sobre vos y sobre vos se manifieste su gloria. Amén. Amén. Si vas a ser líder o cabeza en estos tiempos difíciles, tenés que, punto 2, ser medicina en medio del dolor. Y hay muchos que están paralizados por el dolor. Cuando nos agobian las tragedias, cuando la vida es tan dolorosa que no podemos respirar, cuando hemos recibido una serie de golpes como el hombre en el camino a Jericó, se nos da por muertos, pero Jesús se presenta y echa aceite en nuestras heridas. Nos levanta con ternura, nos lleva a un mesón y nos cuida, como lo cuenta Jesús en la parábola del buen samaritano. Allí está Jesús. A aquellos de nosotros que estamos afligidos, Él dice: aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visitó a mi pueblo en sus aflicciones. Y hemos vivido tiempos de aflicciones, mis amados. Es Cristo quien sana tus heridas. Un hábito en tiempos de guerra, como lo son estos, debe ser curar y sanar a otros. Hay muchos heridos en esta guerra que quiere acabar con los buenos principios. Hay mujeres sufriendo. Hay muchos hombres pasándola muy mal. Hay muchos hijos sin padres. Mucha gente andando sin un norte, andando sin rumbo, caminando por la vida llena de dolor, llena de odio y de resentimiento. Hay muchos que necesitan la medicina del cielo. Y Proverbios 3, 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Como hijos de Dios debes mostrarles que se puede ser feliz. Se puede ser feliz en el matrimonio. Y en este tiempo en donde está tan devaluado el matrimonio, llevar una luz de esperanza a la vida de las personas. Como hijo de Dios debes mostrarles que se puede estar bien, obedeciendo a los padres. En este tiempo de tanta rebeldía en nuestros hijos, en nuestras hijas, como hijo de Dios debes mostrarles cómo se pueden vencer los obstáculos y volver a estar bien. Proverbios 12, 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Tu lengua, mi hermano, cuando está llena de la palabra de Dios, es medicina para los que escuchan. Que sea un hábito en vos, que las palabras que salen de tus labios sean medicina, no enfermedad. Ahora te pregunto, ¿tenés ese hábito? ¿Tenés ese hábito de hablar sanidad, medicina a través de tu boca? ¿Es tu lengua medicina para los demás? Pues a mí me encanta dejarlos pensar en estas cuestiones. En Jeremías 33:6 Dios declara que: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, dice el Señor, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios no solo es tu medicina, es quien te revela cómo entrar en abundancia de paz y verdad. Dios es un completo combo que llega a tu vida con todas estas cosas. ¿Hay alguien enfermo en tu casa? Ungilo con aceite y orá por sanidad por él. Porque en tu boca
a través del Espíritu Santo, a través del poder del Señor, está la medicina para el enfermo. Amén. Si vas a ser líder o cabeza en estos tiempos difíciles, tenés que, punto 3, ser esperanza en medio del temor. La esperanza es la confianza en poder lograr una cosa o de que se realiza algo que uno desea. En Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mi querido, tenés que desarrollar en vos el buen hábito de abundar en esperanza. Con tus palabras, no en desesperanza. Tus palabras tienen que infundir esperanza. ¿Tus decisiones transmiten esperanza? ¿Tomás vos las decisiones basado en la esperanza o la desesperanza que tenés? David se pregunta y da respuesta en el Salmo 42:5. ¿Por qué voy a inquietarme?, pregunta David. ¿Por qué me voy a angustiar? Y se responde, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Y debes cultivar en tu vida el buen hábito de esperar en Dios. Aún he de alabarte, dice David. ¿Por qué dice esto David? Porque sé que las cosas saldrán mejor. He de alabarte, mi Señor, porque sé que las cosas saldrán mejor. He de alabarte, Señor, porque sé que Dios abrirá esa puerta que está cerrada. He de alabarte, Señor, porque sé que cuando tú obras, nadie lo puede detener. Nadie te puede detener. Alguien necesita escuchar esto, mi amado. Y Dios te está diciendo allí en el Salmo 68:9, tú, oh Dios, diste abundantes lluvias y reanimaste a tu extenuada herencia. Dios es tu esperanza para tu extenuada vida. Pero Dios pone la esperanza en vos para que la transmita a aquel que realmente la necesita y que no la tiene. Amén. Y por último, si vas a ser líder o cabeza en tiempos difíciles, tenés que ser paz en medio de la tormenta. En Mateo 5:9 Jesús está diciendo, dichosos, bienaventurados, dice la versión Reina Valera, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y el hábito fundamental de tener comunión diaria con Dios te va a permitir tener paz en la tormenta, te va a permitir ser un canal de paz para los demás. ¿Qué paz podés transmitir si vos no la tenés? Yo siempre digo que nadie puede dar lo que no tiene. Pero cuando vos tenés la paz del Señor, esa paz se transmite, esa paz se palpa, esa paz los demás la ven y se contagian. Hábito fundamental de la comunión diaria con Dios es tener la paz que apaga la tormenta. Lo peor que podés hacer en momentos de tormenta es tomar decisiones apresuradas, decisiones movidas por tus emociones. Y en esos momentos difíciles es cuando necesitas paz para pensar bien. Cuando el mundo te dice que te rindas, la esperanza susurra que lo intentes una vez más. En 2 Tesalonicenses 3:16, Pablo escribe que el Señor de paz les conceda su paz, siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Dios es el Señor de la paz. Él es quien da la paz, a quien la busca, por supuesto. Si vos no estás interesado, si vos no estás presente delante del Señor, no buscás la paz, pues Él no te la va a dar. Vos la tenés que desear, vos la tenés que buscar. Si no tenés paz con Dios, no la tendrás con lo demás ni con nada. Si no tenés paz con Dios, la tormenta te va a absorber y te va a lastimar. ¿Qué hay en tu mente, mi hermano? ¿Hay paz o tormenta? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay paz o hay tormenta? El escritor de la carta a los Hebreos nos exhorta a seguir la paz con todos, a seguir la santidad, sin la cual nadie dice verá al Señor.
Y finalizo diciéndote que estos 4 buenos hábitos hacen en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, porque uno podía haber nacido 100 años atrás y la historia por ahí era otra, o nacer dentro de 100 años y la historia va a ser otra, pero te tocó este presente, vivir hoy. Estos 4 buenos hábitos hacen en estos tiempos difíciles que te ha tocado vivir, que cumplas con lo que Dios desea de vos como hijo suyo, salvado por la sangre de Cristo Jesús, que es ser luz en medio de las tinieblas, ser medicina en medio del dolor, ser esperanza en medio del temor y ser paz en medio de la tormenta. Todo esto haga que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te mire con agrado, que el Señor extienda su mano, que el Señor te muestre su favor y que el Señor te conceda la paz, como lo declara allí en Números 6, 24, 26. El Señor bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En este tiempo que te ha tocado vivir, en este presente que vos estás surcando, tenés que ser la luz de Cristo en todo lugar. Amén. Dios te bendiga. Ponete de pie, por favor. Cerrá tus ojos allí y ya terminamos. Yo a veces me he puesto a pensar, si hubiera nacido en otra época, en otro tiempo, ¿qué estaría haciendo? ¿Cuál sería la problemática en ese momento? Pero el Señor rápidamente me trae al presente, a la realidad, y me dice que este es mi tiempo. Este es tu tiempo, me dice el Señor, en donde yo te he puesto, a donde yo te he traído. Porque mi propósito es que vos tengas estos hábitos para transmitirlos, contagiarlos al que lo necesita. Y yo te doy gracias, Señor, porque podemos ser luz en medio de las tinieblas, porque la luz de Cristo está en nosotros. Podemos ser medicina en medio del dolor, en medio de la enfermedad, porque tú, Señor, eres vida eterna. Tú eres el dueño de todas las cosas y te damos gracias, Señor, por poder permitirnos a través de tu palabra curar, Señor, llevar la cura a la vida de aquellos que están enfermos, que están necesitados. Y yo te doy gracias también por ser la esperanza en medio del temor. Porque el testimonio, Señor, nuestro testimonio, hace de que no seamos extraterrestres, sino que seamos personas como todas las demás, pero con Cristo en el corazón, con la sangre de Cristo derramada sobre nosotros, y llevemos la esperanza a aquel que teme, que tiene miedo, y ser paz en medio de la tormenta. Llevar siempre la palabra de paz, de tranquilidad, de serenidad, para que las tormentas amainen y podamos surcarlas tomados de tu mano, Señor. Padre, yo te doy gracias por esta tu casa, por esta tu iglesia, por cada uno de tus hijos, Señor, a quien tú bendigas y a quien tú guardas. Porque tú, Señor, siempre, como dice el texto, nos miras con agrado. Siempre tus ojos están sobre nosotros, mirándonos con agrados, extendiendo tu amor, Señor, sobre nuestra vida, para que nosotros la extendamos hacia la vida de nuestros prójimos. Y, Señor, gracias porque siempre nos muestras tu favor y nos concedes esa paz que sobreabunda y que a veces no tiene explicación, Señor. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Bendícele, Señor, en el nombre de Cristo, en este tiempo. Amén, amén y amén.